Navegación y su historia. Existen tres modalidades de navegación: marítima o fluvial, aérea y espacial. La primera de ellas es conocida desde la remota antigüedad y originalmente se practica a vela o remo, pilotándose los navíos mediante la observación de las estrellas. La invención de la brújula y el sextante, la construcción de grandes puertos, las cartas marinas y la aplicación de máquinas de vapor y motores de combustión han ido perfeccionando la navegación marina y fluvial en el curso del tiempo. La navegación aérea puede ser visual y a la estima, pero generalmente se practica con el uso de altímetro, radiogoniómetro, etc. La navegación espacial hasta el presente se realiza mediante trayectorias y órbitas calculadas y dirigidas desde un centro de control. A continuación veremos el documental completo. La historia de las exploraciones se remonta al día en que los hombres vaciaron un árbol y se aventuraron con él por el agua. Los griegos viajaron por motivos científicos, comerciales y militares en una época en que las rutas marítimas eran las únicas que permitían cierta rapidez. En la Edad Media, los vikingos utilizaron el mismo medio para llegar a lugares tan alejados como América, Marruecos o Bagdad. En 1270, el veneciano Marco Polo emprendió un viaje hacia Oriente que le llevó a recorrer China, Persia y las costas del sudeste asiático. Siguió rutas marítimas y terrestres, como lo hicieron otros viajeros en el siglo siguiente en sus desplazamientos a la India, China, Mali y Tombuctú. En el Renacimiento, Enrique el Navegante de Portugal impulsó la búsqueda de una nueva ruta hacia Oriente, objetivo que logró Vasco de Gama en 1497, bordeando África y cruzando el Océano Índico. 5 años antes, en 1492, Colón había descubierto América. Sus viajes revolucionaron la visión del mundo y la cultura científica, política y comercial. Poco después, en 1522, Magallanes emprendió un viaje hacia el Pacífico que completó su piloto, Juan Sebastián Elcano. Era la primera vuelta al mundo. Desde el siglo XVI, la búsqueda de El Dorado impulsó la exploración de gran parte de Sudamérica. Ese era el objetivo de Jiménez de Quesada en 1537, antes de conquistar el nuevo reino de Granada. Buscando un paso septentrional hacia Oriente a principios del siglo XVIII, Henry Hudson descubrió el río, la bahía y el estrecho que llevan su nombre. En el siglo XIX, Ali Bey recorrió Egipto, Jerusalén, Siria, Turquía y Arabia. Entre las mayores hazañas del siglo XX, destaca la llegada al Polo Norte en 1909 del estadounidense Robert Peary. 2 años después, el noruego Ronald Amundsen alcanzó el Polo Sur. Otro estadounidense, Charles Lindbergh, fue el primero en cruzar en avión el Atlántico en 1927. Con todo, la gesta más importante de esta centuria fue el viaje a la Luna en 1969 de los astronautas norteamericanos Neil Armstrong, Edwin Aldrich y Michael Collins. Navegación y su historia. Existen tres modalidades de navegación: marítima o fluvial, aérea y espacial. La primera de ellas es conocida desde la remota antigüedad y originalmente se practica a vela o remo, pilotándose los navíos mediante la observación de las estrellas. La invención de la brújula y el sextante, la construcción de grandes puertos, las cartas marinas y la aplicación de máquinas de vapor y motores de que completó su piloto, Juan Sebastián Elcano. Era la primera vuelta al mundo. Desde el siglo XVI, la búsqueda de El Dorado impulsó la exploración de gran parte de Sudamérica. Ese era el objetivo de Jiménez de Quesada en 1537, antes de conquistar el nuevo reino de Granada. Buscando un paso septentrional hacia Oriente a principios del siglo XVIII, Henry Hudson descubrió el río, la bahía y el estrecho que llevan su nombre. En el siglo XIX, Ali Bey recorrió Egipto, Jerusalén, Siria, Turquía y Arabia. Se remonta al día en que los hombres vaciaron un árbol y se aventuraron con él por el agua.
Los griegos viajaron por motivos científicos, comerciales y militares en una época en que las rutas marítimas eran las únicas que permitían cierta rapidez. En la Edad Media, los vikingos utilizaron el mismo medio para llegar a lugares tan alejados como América, Marruecos o Bagdad. En 1270, el veneciano Marco Polo emprendió un viaje hacia Oriente que le llevó a recorrer China, Persia y las costas del sudeste asiático. Siguió rutas marítimas y terrestres, como lo hicieron otros. Combustión han ido perfeccionando la navegación marina y fluvial en el curso del tiempo. La navegación aérea puede ser visual y a la estima, pero generalmente se practica con el uso de altímetro, radiogoniómetro, etc. La navegación espacial hasta el presente se realiza mediante trayectorias y órbitas calculadas y dirigidas desde un centro de control. A continuación veremos el documental completo. La historia de las exploraciones viajeros en el siglo siguiente en sus desplazamientos a la India, China, Mali y Tombuctú. En el Renacimiento, Enrique el Navegante de Portugal impulsó la búsqueda de una nueva ruta hacia Oriente, objetivo que logró Vasco de Gama en 1497, bordeando África y cruzando el Océano Índico. 5 años antes, en 1492, Colón había descubierto América. Sus viajes revolucionaron la visión del mundo y la cultura científica, política y comercial. Poco después, en 1522, Magallanes emprendió un viaje hacia el Pacífico